En el siguiente cartel se puede leer: las distrofias hereditarias de retina, retos para el diagnóstico y tratamiento. Fecha: sábado 11 de mayo del 2024. Hora: 11:30. Lugar: Biblioteca Pública de Asturias, El Fontán. Plaza Daoiz y Velarde 1, Oviedo. Programa: 11:30 horas. Bienvenida y apertura de la jornada. 11:45 horas. Las distrofias hereditarias de retina. Abordaje clínico, genético y de investigación. Intervienen doctora Rosa Coco Martín, catedrática de oftalmología de la Universidad de Valladolid. Doctora Lucía Alonso, oftalmóloga del Hospital Universitario Central de Asturias, UCA. Doctora María Victoria Álvarez, directora del Laboratorio de Genética de Luca. 13:30 horas, coloquio. 14 horas, clausura. 14:15, comida de confraternización. Inscripciones: 665-900-143 o retinaoviedo@gmail.com. Somos accesibles y capaces gracias a la Fundación La Caixa. Organiza Es Retina Asturias. Colaboración: Fundación La Caixa, Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Salud, Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por solidaridad, otros fines de interés social. Alimerca, Fundación. Y Oviedo, Ayuntamiento. Complicaciones y ya se llevan muchas cirugías hechas, pero siempre es más arriesgado. ¿De acuerdo? Bueno, pues la siguiente. Pues no me pasa. La primera pasa, la segunda no pasa. ¿Por ahí arriba? Vale. Es que no sé si a lo mejor. Ya, yo creo que tienes que enchufar allí. Ya estoy enchufando para allá. Enchufo para allá, para acá. Y no está ahí, no está. ¿Me puede pasar manual? Es que la siguiente cosa así, en general que os quería comentar es que también entre las estrategias de abordar el tratamiento de este tipo de enfermedades podemos actuar en tres sitios, ¿no? Todos tenemos el DNA, seguramente que estando en esta sala sabéis ya que tenemos en el DNA las instrucciones para sintetizar proteínas, ¿no? Y entonces del DNA se lee a RNA y el RNA se lee para formar las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces son fallos en las proteínas los que acaban produciendo la enfermedad, porque en las enfermedades hereditarias de la retina lo que sucede es que las células dicen: estoy funcionando mal, y como estoy funcionando mal me voy a suicidar, y se acaban degenerando, por eso se acaban muriendo los fotorreceptores, ¿vale? Entonces son proteínas anómalas que no funcionan bien, y tenemos hasta 300 implicadas que nos pueden producir enfermedades hereditarias de la retina. Vale, pues entonces podremos nosotros actuar sobre el DNA corrigiéndolo o metiendo el gen bueno, o podremos actuar sobre el RNA. Una vez que se ha leído del DNA al RNA, pues podemos actuar sobre él. Y la siguiente cosa es que podemos actuar también sobre las proteínas. Podemos, pues, cuando, por ejemplo, en el Stargardt, lo que se produce es un acúmulo de una proteína que acaba dañando a la célula porque se acumula una proteína anómala que la acaba matando, porque se sobrellena la célula de una proteína anómala. Algo parecido pasa en las mutaciones en rhodopsina, los que tengáis retinosis pigmentaria por mutación en rhodopsina. Entonces, lo que podemos hacer ahí es bloquear la lectura de esa proteína, o bien a nivel del DNA, o bien del RNA, o directamente ir a la proteína para que se destruya, para que se degrade, para el proceso de degradación. Así que tenemos distintos sitios sobre los que podemos actuar. ¿De acuerdo? Y luego lo que os decía, tenemos estrategias que son específicas de gen, ¿no? Y otras que son independientes del gen. Os voy a contar una que actúa sobre el factor de viabilidad de los conos, la optogenética y también la parte de terapia celular. Que esa depende menos de cuál es la mutación. Entonces, los que no sabéis cuál es la mutación, pues ahí tenéis opciones, ¿vale?
Bueno, y hasta ahora voy a empezar primero por hablar de las terapias génicas, ¿vale? Luego hablaremos de las terapias celulares y luego un poquito de los chips de visión artificial. Entonces, con terapia génica, ¿qué hemos conseguido en oftalmología? Pues hemos conseguido prevenir la muerte de fotorreceptores o de células ganglionares, también restaurar la visión, reportando los pacientes que han sido tratados con Luxturna, por ejemplo, cómo han mejorado su visión, ¿vale? Y también nuevos abordajes en el tratamiento de enfermedades degenerativas. Por ejemplo, hay terapias génicas, no sé si alguno conocéis, bueno, seguro que alguno, sí que lo conoce, a lo mejor no todos, que la degeneración macular asociada a la edad se trata con antiangiogénicos intravítricos, ¿no? Pues con el aflibercept o con el ranibizumab, conocidos como el Lucentis, el Eylea, etc. Vale, pues con terapias génicas podemos introducir el gen en el ojo y que sea el propio ojo, la propia retina, la que esté produciendo ese medicamento, ¿vale? De manera que no necesite esas inyecciones repetidas a lo largo del tiempo. O sea que eso también se está ensayando y se está haciendo, ¿vale? Bueno, entonces, siguiente. Estaba funcionando, pero ya no. Yo creo que sí, el ordenador está detrás de ahora. Vale, perfecto. ¿No? Otra más. Iván, otra más. Es que se fue para atrás. Vale, ahí. Bueno, entonces, de terapias técnicas, la primera que se ha probado con éxito, y de hecho es en lo que se basa, es lo que se llama el aumento de genes, ¿no? En inglés, que en lo que consiste es en introducir el gen. O sea, aquí lo que falla es que hay un gen que no produce la proteína. No tengo proteína, porque el gen está dañado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es meter el gen bueno, meter el gen nuevo que empieza a funcionar. Y esto es lo que se ha hecho con el Luxturna y los pacientes que tienen mutación en el gen RPS65. Y esto se ha conseguido con una terapia en el que hay un vector viral, o sea, que hay un virus modificado que no produce enfermedad y que es capaz de integrarse en el DNA del paciente. Y entonces nos mete el gen en el DNA del paciente que empieza a funcionar y se recupera función. ¿De acuerdo? El problema que tienen esos virus, que son virus adenosófilos, es que son muy pequeñitos y solo caben genes pequeñitos. Cuando el gen es muy grande, por ejemplo el ABCA4 o el USTOSA, que son muy grandes y son muy frecuentes, pues no caben en un adenovirus. Entonces están probando terapias duales y triples. Estas terapias duales y triples lo que hacen es llevar el gen en dos fragmentos que cuando ya se han formado se unen y aparece la proteína completa. Con dos fragmentos. Siguiente. Creo que voy a tener que decir siguiente. Siguiente. Porque no pasa. Vale. Entonces, esto, como decía, es una terapia de éxito. Seguro que conocéis ya pacientes que han sido tratados con Luxturna, ¿vale? Y lo que os quería decir es que lo que está saliendo últimamente son resultados de algunos estudios post-autorización. Se está siguiendo a los pacientes que han sido tratados, a ver cómo evoluciona. A ver, primero para adelante y para atrás. No, me ha pasado para adelante. Ahora. No sé, me ha pasado para la primera. No, tampoco funciona, ¿eh? No. Casi a lo mejor es mejor que vaya diciendo siguiente. Me llevaba a la ¿te acuerdas que esa hasta la de Luxturna? Entonces os decía que están haciendo resultados post-autorización, porque se ha visto que en un porcentaje no despreciable de casos pueden aparecer zonas de atrofia del epitelio pigmentario, que parece despigmentado. Ahí. Y entonces, bueno, pues había la duda de si realmente la retina estaba atrofiada. Y parece que lo que pasa es que aunque hay esa despigmentación en la retina sigue funcionando. Entonces, bueno, pues nos podemos quedar relativamente tranquilos, ¿vale? El siguiente ensayo es el de la coroideremia. En los que tengáis mutación en CHM, que también se llama, es un gen que también se llama REP1, esta enfermedad se produce en varones, es como el RPG, es una enfermedad en la que las mujeres actúan de portadoras y los varones padecen la enfermedad. Entonces, en el ensayo de coroideremia
hay una empresa que es Nightstar con Biogen, que han hecho ensayos clínicos. El ensayo clínico fase 2 es el Gemini y el fase 3 es el Star. O sea, ya estamos en fase 3, probando la eficacia. Y se ha visto que algunos pacientes sí que mejoran y que mejoran las microperimetrías, ¿de acuerdo? Y además que el porcentaje de ojos que pierden letras en los tratados con respecto a los controles es menor. Entonces hay signos de eficacia de los ensayos clínicos con terapia génica en coroideremia. Vale, siguiente. El problema que ha habido con la coroideremia, que también lo hemos tenido con el RPGR, es que ha habido problemas con las agencias regulatorias. ¿Por qué? Porque cuando se diseñaron esos ensayos clínicos, que os acabo de comentar, pusieron como objetivo que los pacientes mejoraran 15 letras. Y este objetivo no se ha alcanzado. Los pacientes mejoran, pero no 15 letras, que son 3 líneas de cuando toman la visión. ¿De acuerdo? Entonces las agencias reguladoras lo que han hecho ha sido, como no se ha cumplido el objetivo del ensayo, el objetivo primario, no os damos autorización. Entonces ni la FDA en Estados Unidos ni la EMA, Agencia Europea en Europa, han dado autorización para que se comercialicen estos productos. Ni siquiera con habiendo oído un grupo de personas del mundo académico a nivel europeo, al más alto nivel, expertos muy buenos en enfermedades hereditarias, como Barb Leroy o Isabel Odo, junto con gente de retina internacional y con pacientes tratados que habían mejorado, pues fueron a hacer un poco de lobby a la EMA, diciendo, oye, que mejoramos, ¿por qué no nos dejáis usar este tratamiento en más gente? Y la EMA dijo que no. De momento la EMA no se ha movido, ni la FDA, ¿de acuerdo? Han dicho que repitan los estudios poniendo otros objetivos. Entonces, bueno, esto va a retrasar el que llegue a los pacientes. Y el motivo es ese, no es que no haya funcionado. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, siguiente. La siguiente son los estudios del RPGR, que de esto seguramente hay gente en la sala porque es bastante frecuente. ¿Vale? El RPGR, este gen produce el 70% de las retinosis pigmentarias ligadas al X, así que es bastante frecuente. Y recordad que, bueno, aunque en teoría, al ser ligado al X, las mujeres son portadoras y los varones la padecen, en el caso de este gen es relativamente frecuente que haya mujeres que también lo padecen. ¿Por qué? Porque aunque tienen un gen bueno, o tienen un X bueno y uno malo, al contrario que los varones, a las mujeres en la retina se nos inactiva un cromosoma X como por regiones. Entonces, si se les inactiva el X bueno, en esa zona de la retina desarrollan enfermedad. A veces es un ojo entero, a veces son varias zonas de la retina de los dos ojos, así que suelen tener enfermedad más leve, menos extensa, que empieza más tarde, pero que también pueden ser sintomáticas y también pueden tener afectación en el fondo de ojo. Bueno, pues este gen, que es muy frecuente, se ha abordado por numerosas compañías. Fijaos, arriba tenemos también otra vez a Nightstar y Biogen. Estos son los de Oxford, lo lleva Robert McLaren, ¿vale? Y estos hicieron el estudio Sirius, ¿vale? De nuevo, el problema fue que no alcanzaron lo que llamamos en ensayos clínicos el objetivo primario, ¿no? El primario. Esto no lo alcanzaron. Y se han encontrado con el mismo problema que os acabo de contar para la coroideremia, ¿vale? Pero aquí tenemos otras empresas que están trabajando. La siguiente es AGTC. Este está haciendo un fase 1-2 y lo lleva esta empresa, Beacon Therapeutics, ¿vale? Y ya en el fase 2, que se llama Skyline, al año han mostrado efecto beneficioso. Hay otra empresa que es Meira, que la ha comprado Janssen, que es una de las grandes farmacéuticas, y que es la que han hecho el ensayo clínico en la Fundación Jiménez Díaz. A lo mejor conocéis también a alguien tratado en la fundación. Vale, pues estos también están con el fase 1-2 y pensando en pasar al fase 3. Y luego hay una empresa china que se llama Frontera Therapeutics, que también está con este producto, se llama CFT002, en un fase 1. Fase 1 solamente prueban si es seguro, si no produce daño, ¿vale? Ya cuando pasamos a fase 3, están probando eficacia. Así que fase 3 es que va mucho más avanzado y que además ha demostrado seguridad en los estudios previos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que veis que producían el Sirius
que era el de Biogen, la mejoría que se produce en la microperimetría en los pacientes tratados, que se produce una mejoría. O sea, que no es que no hayan funcionado, es que no ha fallado el diseño del estudio. Le pedían demasiado al fármaco y como les ha mejorado, pero no lo suficiente, las agencias regulatorias no han dado aprobación. Vale, siguiente. Bueno, el siguiente del que os voy a hablar es la retinosquisis juvenil ligada a X. No sé si hay alguno aquí con mutación en RS1, ¿vale? Aquí tenemos otra empresa que es Axena Therapeutics, que está trabajando también en una terapia génica, lo mismo, siempre con gene augmentation, todos los que os he contado hasta ahora, o sea, de meter el gen que no tenemos funcionando, ¿vale? Entonces, estos también están en un fase 1-2, o sea, probando seguridad. Ya cuando es fase 2 hay algún dato de eficacia, ¿vale? Están con un fase 1-2 y bueno, si queréis ver los resultados los podéis encontrar aquí en el clinicaltrials.gov, y lo que tienen publicado los de Axena Therapeutics es que mejora mucho el aspecto de la retina. ¿Hay alguien con retinosquisis ligada a X? No. No. Bueno, pues si estabais acostumbrados a ver los OCTs de los pacientes con retinosquisis, se llama retinosquisis, esquisis significa quistes. La retina está llena de quistes, de huequitos negros. Esos huequitos negros que se ven en el que no ha sido tratado mejoran muchísimo en el tratado, desaparecen esos quistecitos. Entonces parece que hay mejoría anatómica y funcional. Así que eso es súper interesante también, ¿vale? Para los pacientes con retinosquisis juvenil ligada a X. También es ligada a X, también aparecen los varones, ¿vale? Bueno, y os decía que también dentro del gene augmentation hay terapias génicas para genes grandes utilizando dos virus que te meten dos trocitos del gen que luego se unen para formar el gen completo. Y esto lo están probando dos empresas para el MIO7A. ¿Hay alguno con MIO7A? ¿Tampoco? Bueno, pues el MIO7A es un gen muy grande que no se puede meter en un único vector, entonces se mete en dos y luego se unen las dos proteínas, ¿vale? Y bueno, estas son las dos empresas que lo están probando. Una se llama Uster, ¿vale? Y la otra se llama Avantgarde. Y ya han presentado los ensayos clínicos, resultados del ensayo clínico, aquí en un meeting que ha habido hace poquito sobre terapia celular y génica, que ha sido en el mes de abril, han presentado resultados favorables. Que bueno, pues es también esperanzador para los de genes grandes. Y ya incluso hay gente que, aunque no lo está probando en el ensayo clínico, está probando con terapias génicas triples, o sea, con meter 3 trocitos del gen con la misma estrategia, que luego se unirían para formar el gen completo. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos una estrategia súper interesante para todo el mundo, sepáis o no la mutación. También es una terapia génica en la que se mete un gen. Pero ¿qué hace ese gen? O bueno, ¿qué hace la proteína que se sintetiza a partir de este gen? Bueno, pues es la proteína, lo que se llama el factor de viabilidad de los conos derivado de los bastones. ¿Qué es esto? Vale, pues las retinosis pigmentarias, sabéis que primero se mueren los bastones y luego los conos, ¿no? Y los conos son los últimos que se mueren y queda un resto visual central. Vale. Esos conos centrales se mueren porque les falta un factor que producen los bastones. Cuando todos los bastones se han muerto, ya ninguno produce ese factor de viabilidad que necesitan los conos para seguir vivos. Si somos capaces de sintetizar ese factor, esos conos se van a preservar, no se van a morir y vamos a conservar ese resto visual central. ¿Entendéis este concepto? Sí. Vale. Pues lo que se hace aquí es meter el gen que produce el factor de viabilidad de los conos derivado de los bastones, que producen los bastones, ¿vale? De manera que bueno, pues ese factor de viabilidad va a hacer que conservemos el resto visual en los pacientes con retinosis pigmentaria, que tengan muy degradados los conos, pero los bastones, pero todavía tengan conos, ¿vale? Y también tenemos una empresa que es esta, Sparing Vision, que ya tiene 3 productos que están probando en ensayos clínicos, tiene uno fase 2 y otro fase 3. Le tenemos aquí, esta empresa, Sparing Vision, probando esta terapia génica, muy interesante para pacientes que todavía conservan resto visual y tienen retinosis pigmentaria, claro. ¿Vale? Bueno,
Luego tenemos otro concepto que seguramente los que venís mucho a las charlas también conocéis, que es el de la edición genética con CRISPR, ¿no? Con CRISPR-Cas9. Bueno, supongo que ya os han contado más veces si venís a las charlas que CRISPR lo que hace es editar, corregir la mutación. Tenemos un cambio en una letra y lo que hace es corregir esa letra en la secuencia del DNA. O también se puede corregir la secuencia en el RNA. ¿De acuerdo? Entonces, CRISPR es lo que se ha llamado las tijeras genéticas, el cortapega genético, como que quita la mutación que está mal y pone una mutación que está bien. Entonces, no necesitamos meter el gen entero, sino sencillamente editarlo, corregirlo. ¿Vale? La ventaja que tiene CRISPR es que es ultra mega barata. O sea, producir virus no asociados es carísimo. Es carísimo. Yo estuve hace unas semanas en San Sebastián, que allí está Viralgen, que es la planta del mundo, que produce más cantidad de virus adeno-asociados, y producen virus adeno-asociados para 27 ensayos clínicos diferentes. Claro, el problema es que es carísimo porque las prácticas de buena manufactura son tremendas, les obligan a tomar y hacer análisis microambientales de la fábrica 3 veces al día y análisis microbiológicos, y luego producen poquísimo pues porque lo hacen en bidones de 20.000 litros de células donde dentro crece el virus, y bueno, es complicadísimo. Entonces la producción es muy pequeña, sale carísimo, y por eso las terapias génicas son tan caras. Habréis oído que el Luxturna cuesta 400.000 euros por ojo, ¿vale? Aquí en España se llegó a un acuerdo entre Novartis, que es quien la comercializa, y el Ministerio de Sanidad, y se paga por resultado. O sea, cuando el paciente no mejora mucho, se paga mucho menos, y cuando mejora más, pues se paga todo, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, aquí se negoció un poquito eso, pero el precio que tiene es 400.000 por hora. Aquí CRISPR es súper barato, es relativamente fácil de hacer, ¿vale? El problema es que CRISPR, cuando se descubrió, parecía que nos lo iba a arreglar todo, ¿vale? Pues ya se corrige, pues ya lo vamos a arreglar todo. Pero no es tan fácil, porque CRISPR puede quitar una letra mala muy fácilmente, pero ponerla buena en células eucariotas, que somos nosotros, le cuesta mucho, ¿no? Células en bacterias, y eso lo hace muy bien. Pero en nosotros, que somos células eucariotas más evolucionadas, no funciona bien, no corrige bien, ¿vale? Pero sí que funciona muy bien para quitar mutaciones, o sea, para cortar, para quitar mutaciones, para quitar letras que nos sobran. Y ahí se está utilizando, y de hecho es una estrategia que se está utilizando, por ejemplo, para abordar el CEP290. Y también hay una terapia aprobada para una enfermedad hematológica, que es la anemia falciforme, utilizando CRISPR, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que se está utilizando para silenciar genes. ¿Y os acordáis que os decía antes que la rodopsina, por ejemplo, no queremos que se produzca la proteína porque cuando se acumula mata la célula, se llena la célula de proteína mala y se muere? Pues, por ejemplo, para eso va a tener su posible utilidad. Cortamos el gen, decimos que no se produce esa proteína mala, y eso nos va a ayudar, ¿vale? Así que CRISPR sí se está utilizando fundamentalmente para silenciar genes. Y también se está editando el RNA, ¿vale? Bueno, esto es la estrategia que está utilizando esta empresa, que se llama Ascidian, para el Stargardt. En el Stargardt, ¿os acordáis que os he dicho que también se acumula una proteína anómala? Bueno, pues están editando, en lugar del DNA, el RNA en el segundo paso, ¿vale? Editando el RNA, ¿vale? Y se producen proteínas funcionales, lo cual es súper interesante para el Stargardt, porque además sabéis que es la segunda enfermedad hereditaria más frecuente después de la retinosis pigmentaria. Entonces, bueno, hay muchos pacientes que tienen mutación en ABCA4. ¿De acuerdo? Vale. Y, bueno, pues aparte de esto, os decía que bueno, pues, el CRISPR también se puede utilizar para silenciar la rodopsina, ¿vale? La diferencia es que en rodopsina, vale, tenemos que silenciar el malo, pero tenemos que meter el bueno, tenemos que poner el bueno, ¿vale? Entonces va a necesitar una doble terapia, y esto también se está abordando, lo está abordando esta empresa, Editas Medicine, y ya tiene un estudio preclínico, en el que en el estudio preclínico en animales está funcionando bien.
¿Qué hacen? Silenciar el RO con RNAs de interferencia, también actuamos sobre el RNA silenciando el RNA, y luego metemos con virus adeno-asociados el gen bueno de rhodopsina. Y se está iniciando un tratamiento parecido con el abordaje similar en periferina, en PRPH2. ¿Vale? Este se encuentra más retrasado, pero también en fase preclínica, que no han empezado los ensayos en humanos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aparte de silenciar los genes con RNAs de interferencia, que son RNAs que se unen al RNA bueno y no le dejan que se lea, existen otra cosa que se llaman oligonucleótidos antisentido, que son trocitos de material o de RNA o de DNA que se unen al DNA y lo bloquean su lectura. ¿Vale? Eso se llaman oligonucleótidos antisentido. Y esto también se está utilizando dentro de esas terapias que llamamos basadas en RNA. Las terapias basadas en RNA utilizan oligonucleótidos antisentido o RNAs de interferencia, que sería esto, con los trocitos de material nucleico, de ácidos nucleicos que se unen al RNA y bloquean la lectura para que no se produzca la proteína anómala. Vale. Bueno, entonces tenemos aquí varias terapias con oligonucleótidos antisentidos que ha desarrollado esta empresa, ProQR. ProQR ha desarrollado una terapia para CEP290 que se llama Sepofarsen, otra para US2A cuando tienes mutación en el exón 13, ¿vale? Que se llama Ultebursen, y luego ha desarrollado otra para la rhodopsina, que se llama QR1123. Vale, ProQR desarrolló todas estas estrategias usando oligonucleótidos antisentidos. Digamos que es una empresa que se especializó en desarrollar oligonucleótidos antisentidos, pero tuvo el mismo problema que las dos anteriores que os he contado, con la colideremia y el RPGR, que se encontró con que las agencias reguladoras no le permitían seguir, y dijo, bueno, pues yo ya no tengo más dinero para hacer otros nuevos ensayos clínicos, y se paró. Estuvimos todos ahí conteniendo la respiración porque como que funcionaba bien y otra vez nos habían parado una terapia que estaba funcionando. Pero, afortunadamente, TEA ha comprado ProQR. TEA es otra de las grandes. Os he hablado de grandes farmacéuticas como Novartis, Janssen, ahora os estoy hablando de TEA, luego os hablaré de Roche, son las grandes, Bayer. Todas las grandes se están metiendo en esto porque se está moviendo muchísimo en terapias avanzadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece que TEA está continuando los ensayos de estos tres productos para esos genes, para estos tres genes, que nos pueden ayudar mucho. ¿Qué ventaja tienen estas terapias RNA, tanto los oligonucleótidos antisentidos como los siRNAs? Vale, pues que no necesito el vector vírico, que es lo que encarece tanto las terapias. Y eso es una ventaja, el coste. No altera el genoma, porque no va al DNA, entonces no va a alterar el genoma, y no se va a quedar el cambio introducido a largo plazo. Esto es una ventaja, pero también es un inconveniente, porque como no se queda el cambio introducido, tenemos que volver a introducir el oligonucleótido antisentido. Entonces, requieren pinchazos 1 o 2 veces al año por vía intravítrea, pero 1 o 2 veces al año es asumible. Las demás estamos pinchando a cada mes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tiene esa ventaja. Y además, si no te interesa en un momento dado que haga ese efecto, la puedes discontinuar, lo dejas de poner. Si está habiendo un efecto secundario o lo que sea, pues no vuelves a pinchar. O sea que en cierto modo también tiene ventajas. Bueno, os he hablado ya pon la siguiente, por favor. Os he hablado ya de dos terapias de CEP290. La siguiente, por favor. Sí. No, la siguiente, que es que ahí os estaba diciendo, había puesto que se hiciera grande el CEP290. No sé si hay CEP290 por aquí. Bueno, ya os he hablado del Sepofarsen, ¿no? Que desarrolló ProQR, que ahora ha comprado TEA, que utiliza oligonucleótidos antisentido, ¿vale? Y que como no cumplió el primary endpoint, pues lo bloquearon, pero ahora van a volver a repetir, ¿vale? Y mostraba señales de eficacia. También os he hablado de Evitas, que Evitas lo ha comprado Allergan, otra grande, ¿vale? Y Allergan lo compró Avi, que es otra grande.
¿vale? Pues Editas ha hecho el ensayo Brilliance, que han salido hace muy poco los resultados y parece que tiene un perfil de seguridad inicialmente bueno y que muchos pacientes, creo que eran en total 11 de 14 pacientes, mostraron mejorías en la visión, ¿vale? Y luego tenemos otra cosa que se está utilizando para CEP290, que son los minigenes. Los minigenes es como una versión pequeñita del gen CEP290 que es capaz de producir una proteína que hace la función del CEP290. ¿Vale? Entonces nos sirve, con el CEP290 no cabe en un adenovirus, pero sí que cabe el minigen. Entonces también hay una estrategia, y ya hay una publicación, aquí la tenéis, que se está utilizando, que se está probando en modelos de ratón también. Así que los del CEP290 tienen mucha gente trabajando en ello. Vale, ¿la siguiente? ¿La siguiente? Vale. Y aquí os voy a hablar de otra estrategia, que es la aptogenética, que también me da igual si sabéis la mutación o no sabéis la mutación o qué mutación tengáis o si hay tratamiento para esa mutación. Vale, ¿qué es la aptogenética? Bueno, cuando ya tenemos toda la retina degenerada, ya no nos quedan fotorreceptores, sí que nos queda el resto de la retina, o sea, se nos han muerto todos los fotorreceptores, pero tenemos ahí células ganglionares, por ejemplo, ¿no? O sea, una parte interna de la retina. Vale, entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta terapia? Bueno, pues lo que se hace es introducir en las células de esa retina degenerada un gen que produce una proteína que convierte esas células ganglionares como en fotorreceptores, en células capaces de responder a la luz y de enviar, por lo tanto, el estímulo de lo que están viendo, de que ahí hay luz, al cerebro. ¿Vale? ¿Entendéis esta aproximación? O sea, Sí. meto el gen que produce una proteína que es un canal que convierte la célula ganglionar en un fotorreceptor, que funciona mucho peor que los fotorreceptores, pero que funciona. ¿De acuerdo? Y hay dos grupos trabajando en ortogenética, así los más gordos. Uno en Francia, que es el de José Sager, y otro en los Estados Unidos. Los de Francia son los que van más avanzados, ya tienen pacientes a los que les han puesto la terapia génica, y lo único que esas células necesitan como mucha luz para ser estimuladas. Entonces les ponen unas gafas por delante que aumentan la potencia del estímulo luminoso para que esas células ganglionares sean capaces de responder a la luz. Entonces, bueno, esto es algo que también se está probando y que hay pacientes que lo tienen hecho y que parece que son capaces de responder a la luz cuando ya no tienen fotorreceptores. Y bueno, pues hay un ensayo que es el Pioneer, ¿vale? Que es el Pioneer es el de los franceses, que es el que ha mostrado pues, esa cierta eficacia. ¿Pasamos a la siguiente? Vale. ¿Hay gente con neuropatía óptica hereditaria de Leber? Hay gente con... No, porque también en neuropatía óptica hereditaria de Leber se están moviendo las cosas. Hay dos ensayos clínicos. Paso a la siguiente, que me va a... Creo que la siguiente es que va a destacar que tenemos dos ensayos clínicos, el Reverse y el Rescue. Pasa. El Reverse y el Rescue, que os voy a decir... ¿Pasa? Que lo que os tengo que decir es que ha funcionado bien. Ya hay un ensayo clínico fase 3, ya hecho para demostrar eficacia en seres humanos, ¿vale? Que ha demostrado que los pacientes mejoran. El producto se llama Lumevoq, y es de esta empresa, Genzyme. ¿Vale? Y los pacientes, pues hay diferencia entre los tratados y los no tratados, ¿vale? Y parece que funciona bien. Es una terapia con un virus adenoasociado. Aquí es un poco más complejo porque entra como el virus a la célula, se produce una proteína y la proteína tiene que migrar hacia la mitocondria, que es donde funciona. Pero parece que está funcionando. E incluso se han reportado beneficios en el ojo contralateral. Eso no sé muy bien cómo, pero se ha reportado. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, con eso las cosas que yo os quería contar de terapia génica estarían vistas. Luego, si tenéis dudas, me preguntáis. Y voy a pasar a hablaros de terapia celular. ¿De acuerdo? La terapia celular se basa en la utilización de células madre con fines terapéuticos para el tratamiento. ¿De acuerdo? Cuando decimos con fines terapéuticos, no siempre utilizamos mi sensación, y cuando hablo con vosotros en la consulta o en las reuniones, me da la sensación de que siempre pensáis que la célula madre la ponemos ahí y me va a salir retina. ¿Vale? Pero la mayor parte de los ensayos clínicos que se están haciendo con células madre
no te generan retina. Hay algunos, os voy a comentar algunos, pero la mayor parte de ellos se utilizan porque las células madre son una fábrica maravillosa de sustancias neuroprotectoras. Entonces se pinchan por vía intravítrea, esas células madre producen todas esas sustancias neuroprotectoras y se lentece la degeneración de la retina, ¿vale? Y la mayor parte de los ensayos clínicos que se hacen con células madre, lo que están persiguiendo es ese fin. Y luego hay algunos que lo que persiguen es regenerar, o sea, reponer el tejido que no está, reponer los fotorreceptores que ya no están. Y eso lo llamamos medicina regenerativa, reemplazar el tejido que se ha perdido, ¿de acuerdo? Pero eso es medicina regenerativa. Terapia celular es todo. Incluye la medicina regenerativa y el uso de células madre como productoras de sustancias neuroprotectoras. Bueno, y tengo que deciros que estos dos son productos terapéuticos altamente regulados también, ¿eh? Pasa a la siguiente. Bueno, os decía, para efectos paracrinos, que es como llamamos cuando producen esas sustancias neuroprotectoras, las células más utilizadas son células madre de origen mesenquimal, sobre todo de tejido, o sea, de médula ósea o de tejido adiposo. Pero esas células no son capaces de dar células de la retina, o sea, no son capaces de dar ni fotorreceptores ni epitelio pigmentario. Para conseguir producir epitelio pigmentario o fotorreceptores, se tienen que utilizar células madre que son pluripotentes, no multipotentes. Las mesenquimales son multipotentes, pueden dar distintos tipos celulares, pero no todos. Las pluripotentes pueden dar todos, ¿de acuerdo? Incluida la placenta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, solo hay dos tipos de células pluripotentes: las embrionarias, que las tienes que extraer del embrión, y las células madre pluripotentes inducidas. ¿Qué sucede con las que tienes que extraer del embrión? Pues que aquí en Europa están, entre comillas, prohibidas. Pues por motivos éticos y por estos motivos legales de que están prohibidas en Europa. Nosotros aquí en Europa prácticamente no utilizamos células madre de origen embrionario, porque hay que destruir al embrión después. Entonces, destruir el embrión no está bien visto y las autoridades europeas pues lo han prohibido, ¿vale? En los Estados Unidos sí que se utilizan células madre de origen embrionario. En Europa utilizamos sobre todo las células madre pluripotentes inducidas. ¿Qué es esto? Bueno, pues cogemos células madre. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que os contaré muy poquito, de un gen que hemos cogido tejido, podemos coger de los fibroblastos o de la sangre, ¿vale? O sea, células adultas. Y las desdiferenciamos, son células que ya están de otro tejido, o sea, células de fibroblastos o células de la sangre, que las diferenciamos a células madre. Las ponemos unos factores que, bueno, le dieron el premio Nobel al japonés que descubrió cómo hacer eso, ¿de acuerdo? En el año 2014. Entonces, pones unas cosas ahí y la célula se vuelve célula madre, se desdiferencia. Ya no es un fibroblasto, es una célula madre. Entonces, tú las induces que se hagan células madres. Y a partir de ahí las diferenciamos a epitelio pigmentario para reponerlo o a progenitores de fotorreceptor para sustituir el fotorreceptor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está utilizando en medicina regenerativa son estas células madre pluripotentes, de esos dos orígenes. ¿De acuerdo? Bueno, pásame la siguiente. Aparte de células aisladas, se está utilizando mucho, y os voy a contar algún ensayo clínico que lo utiliza, lo que se llama ingeniería de tejidos. No poner células aisladas, sino organizar unos parches de tejido con las células ordenadas para poner debajo de la retina esos parches de tejidos que nos faltan, ¿de acuerdo? Y se están utilizando pues, para esos parches de epitelio pigmentario o parches de fotorreceptores. Claro, lo tienes que montar sobre algo. Al principio, bueno, se utilizaban biomateriales inertes. Ahora, los ensayos clínicos que se están utilizando como andamios biológicos, como unas estructuras porosas en las que van metidas las células, ¿vale? Y eso hace pues, como un parchecito de tejido que tú vas a poder utilizar y manejar con unas pinzas en la cirugía para poderlo dejar ahí, ¿vale? Y también se está trabajando en algo más avanzado, que es la nanomedicina, las retinas en un chip, que es, pues nos van a convertir en cibos, ¿no? Son material biológico sobre un chip electrónico, lo que llaman la retina en un chip.
Esto todavía no se está probando en humanos, pero se está trabajando en ello, ya, ¿de acuerdo? Lo que os voy a contar de ensayos clínicos es esto, sobre un andamio biológico, poner parchecitos. Pásame a la siguiente. Bueno, esto es para... no está actualizado, porque la última vez que actualicé esto fue hace un año y no he tenido tiempo de ver el número, pero fijaos, ensayos que utilizan células madre mesenquimales con efectos paracrinos había 29, ¿vale? Para reemplazar el epitelio pigmentario, que es más fácil, había 27. Pero para reemplazar fotorreceptores o células ganglionares solo había 6. O sea, esto está más... o sea, que tú pongas ahí algo que te acabe dando retina, esto va más lento. Está mucho más lejos que la terapia génica. Eso desde luego. ¿De acuerdo? Pásame la siguiente. Mirad, este es uno de los ensayos clínicos y aquí os he vuelto a poner otra de las gordas. Esta es Roche. Roche ha adquirido estas 3 empresas. Genetec, a lo mejor os suena Genetec porque es una de las que empezó a trabajar bastante en enfermedades hereditarias. Esta otra, que es Opregen, y Lineage. Lineage trabaja en productos de terapia celular, ¿vale? Entonces, esto es de Roche ahora. Vale, ¿estos qué tienen? Tienen un producto que se llama Opregen, que lo que trasplanta es un parche de epitelio pigmentario de la retina. Entonces, cuando el problema está en el epitelio pigmentario de la retina y todavía no se me han muerto los fotorreceptores, antes de que se me mueran los fotorreceptores porque les falta el epitelio pigmentario, podemos poner el parche de epitelio pigmentario, ¿de acuerdo? Entonces este es el ensayo clínico y este parche lo están haciendo en Estados Unidos porque se obtiene a partir de células madre embrionarias, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Vale, esta es otra grande, ¿veis? Aquí Bayer. Bayer ha comprado una empresa que se llama Blue Rock, que también es americana y que trabaja en terapia celular. En Blue Rock todavía están en fase de estudios preclínicos, pero planean empezar el fase 1-2 en breve y tienen 3 productos en oftalmología, uno de ellos para distrofias hereditarias de la retina, para el fotorreceptor, otro para epitelio pigmentario y otro que combina cuando te falta el epitelio pigmentario y el fotorreceptor, las 2 cosas juntitas, trasplantan las 2 cosas juntitas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta empresa, Blue Rock, está trabajando en este producto que se llama OPT001, que son fotorreceptores. Y una cosa importante, son fotorreceptores, aquí digo halogénicos. ¿Qué es eso? Que se obtienen de un banco de tejidos y están modificados para que te puedan trasplantar células que sean de una persona que no eres tú. ¿De acuerdo? Porque otra estrategia sería coger tus células, corregir la mutación y trasplantarte tus propias células. De esa manera sabemos que no las vas a rechazar, porque las de otra persona las puedes rechazar, como se rechaza un riñón o como se rechaza un trasplante de médula. ¿Vale? Bueno, entonces estos están trabajando en un trasplante halogénico. Y ya os digo, solo de fotorreceptores, solo de epitelio pigmentario o combinación. Pásame la siguiente. Vale. Esto es de un estudio europeo, también es un modelo en ratón, pero usa lo mismo, pero aquí como es europeo, usa las células madre pluripotentes inducidas, ¿vale? Y bueno, vamos, que lo ha financiado la Unión Europea, ¿vale? Pero también tenemos un grupo europeo trabajando en estos implantes de parches de fotorreceptores, en este caso, ¿vale? En modelos de ratón. Pásame a la siguiente. Siguiente. Vale. Bueno, esto os voy a contar muy poquito, por si ha venido alguno de los pacientes de afectos de PROM1. El PROM1 es el gen en el que estamos trabajando pues en mi grupo en la Universidad de Valladolid con el doctor Iván Fernández Bueno y con el profesor de genética que se llama Miguel Ángel de la Fuente, que ha estado muy implicado yendo sábados y domingos el pobre también a trabajar con estas células. Y aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, identificamos una mutación que es una duplicación de una timina en la posición de 354 del gen PROM1. Bueno, este gen es muy curioso porque puede tener herencia dominante o herencia recesiva. Autosómica dominante o autosómica recesiva, esa es la primera cosa curiosa. Y la segunda cosa curiosa es que puede dar distintos fenotipos. Nos puede producir retinitis pigmentosa, distrofia de conos bastones, que es más frecuente, o una distrofia macular,
que bueno, cuando es por PROM 1 se llama Stargardt 4, pero bueno, una distrofia macular, una maculopatía en ojo de buey en la que solo está degenerada la mácula, no toda la retina. ¿Vale? Entonces encontramos 3 pacientes con distintos fenotipos que tenían la misma mutación. Y lo que hemos hecho ha sido coger esos 3 pacientes, ¿vale? Y hacer células madre pluripotentes inducidas, corregirles la mutación, y ahora estamos en la fase de reprogramarlos a progenitores de fotorreceptores. Con estas 2 cosas tenemos en mente en un futuro, no ahora porque ahora estamos en el laboratorio trabajando, pues que hemos conseguido corregir la mutación, luego tenemos una terapia génica con CRISPR que corrige la mutación, ¿vale? Ya diseñada y que funciona. Y la segunda cosa es que si conseguimos esos progenitores de fotorreceptores, también podríamos utilizarlo en una terapia génica para este paciente específico, que no la va a rechazar porque son sus células. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la otra cosa que hicimos fue hacer un exoma clínico, ¿vale? Y aumentar la cohorte de pacientes. Inicialmente empezamos con 8, que es un artículo que tenemos en revisión, que ya es la segunda revisión que hacemos. Y gracias a Andrés contactamos con Gerardo García del Hospital de Alicante, que inicialmente tenía 12 pacientes, pero los ha ido aumentando, y también con Philip van der Poel, que trabaja en la Universidad de Gante, en Bélgica, con Barley One, y ellos también estaban trabajando en PROM. Entonces también estamos trabajando en un artículo de una cohorte de unos 80 pacientes, entre los de Gerardo, los nuestros y los belgas, que será la serie más larga de pacientes con mutación en PROM1. Y creemos que eso también tiene interés para saber cómo evolucionan los pacientes que tienen mutación en ese gen. Porque lo máximo que hay publicado son series de 11 pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creemos que eso puede aportar interés. Pues muy bien. Vale. Y ya, muy poquito sí. sobre la visión artificial. ¿Vale? Hay gente que trabaja, los neurólogos, los neurocirujanos, poniendo implantes directamente en el córtex cerebral, porque sabéis que todo empieza en el ojo, pero al final el que ve es el cerebro aquí atrás, y todo tiene que funcionar para ver, ¿no? Entonces, digamos que a mí esto me pilla un poco más lejos, porque yo no trabajo ni en implantes corticales, ni de nervio óptico y tal. Esto trabajan sobre todo los neurocirujanos, ¿vale? Y a mí me pillan un poquito más cerca los implantes oculares, que los podemos poner por encima de la retina, por debajo de la retina, o en el espacio subcorroideo, que es por debajo de lo blanco del ojo, de la pared del ojo, ¿vale? Bueno, pásame la siguiente. Bueno, aquí hay, esto aunque se llama, están todos los sistemas biónicos que se han probado. El Argus 2, en Argus 2 hay bastantes pacientes, hay como, no sé, algunos cientos de pacientes, 200, 300 pacientes que llevan el Argus 2. El problema es que lo comercializaba Second Sight, una empresa que estaba radicada en Canadá y USA, y él quebró. Entonces, ahora se han quedado sin mantenimiento de esos equipos, ¿vale? Y no se están poniendo nuevos Argus 2. Los pacientes, ahora os enseñaré un poquito, pero la visión que da es muy rudimentaria. Desde luego los que tenéis resto visual veis más que los que tienen un implante de visión artificial. Luego tenéis el iris. El iris es de los franceses, ¿de acuerdo? Tenéis el optoepiretic, que es de los israelíes. El alfa AMS, que es de los alemanes, lo están desarrollando en Alemania. Tenéis el prima, el prima y el iris es de Pixium Vision, que son las 2 francesas. Uno es para RP y el otro es para Alemania, para pacientes que tienen patología macular. Vale. Después tenemos uno en América, que es el Phoenix Bionic, que es de la Universidad, en Australia, que es de la Universidad de Sydney, ¿de acuerdo? Y este otro también, Bionic Vision, es de Australia, que es una prótesis supracoroidea. Y también los japoneses en Osaka están trabajando en una prótesis supracoroidea. ¿De acuerdo? O sea que tenemos varias empresas, pues eso, en Israel, en Japón, en Australia, en Francia y en Estados Unidos que están trabajando en visión artificial. Pásame la siguiente. Este es el Orion, que era de Second Sight, es la que quebró, que lo que se ponía es un implante aquí en el córtex cerebral, y también hay publicaciones de que los pacientes mejoraban su visión. ¿Pasa? Y estos son los implantes. Este es el implante supracoroideo, este es un implante colocado ya en un ojo subretiniano, y este es un implante epirretiniano. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Y esto es un poco por
insistiros en que los implantes de visión artificial dan una visión muy rudimentaria, se ve como pixelado, ¿no? Pues pueden ver pues por dónde va un pasillo, si hay una puerta abierta, si tienen un obstáculo que les cambia, pero lo que os digo es una visión pues muy regulera, no es una visión perfecta, no es volver a ver, porque se ve como pixelado. Y tienen que aprender a ver, lleva un proceso de varios meses de aprender a ver, de aprender a distinguir qué es lo que están viendo. ¿Pasa a la siguiente? Bueno, y ya esta creo que sí que es la última. Revisé, no sé si sabéis que esta semana ha sido ARGO, uno de los congresos más importantes de investigación en oftalmología. Entonces revisé que se estaba presentando en el Summit de Hereditarias de ARGO y bueno, fijaos, se presentó una presentación de metformina en gotas para Stargardt. La metformina ya se está probando por vía oral, tomada, porque dicen que es neuroprotectora. Ahora ya sirve para todo, también se promueve para evitar el ictus, pero para todo. Estamos con la metformina, que es un fármaco de la diabetes, que toman los diabéticos tipo 2, ¿vale? Bueno, pues se presentó un estudio de metformina en gotas. Vamos a ver lo que da de sí. De terapia génica se ha presentado otra cosa muy interesante, que es este Locugen. Del Locugen se han presentado los resultados de un ensayo en fase 1-2 que está en marcha. Y también sería interesante, de hecho se está probando en pacientes que tienen mutación en la fosfodiesterasa del gen pericíclico, que es el PDE6B, que tienen mutación en rodopsina, ¿vale? Y que tienen mutación en CEP290, otra vez los del CEP290 tienen muchísima suerte. Bueno, y hay otro grupo en el que ni siquiera se sabe cuál es la mutación, porque se pretende que este tratamiento sea independiente de gen. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es algo parecido a lo que os conté del factor de crecimiento, de que sobrevivan los conos y que producen los bastones, ¿no? Pues es parecido. Este es un modificador genético, se mete este gen, el NR2E3, que rescata la degeneración de la retina y promueve que no haya más la degeneración, ¿vale? Y ya está en fase de 1-2. Y luego se han presentado varios estudios de terapia celular. Uno, el parche de epitelio pigmentario derivado de células pluripotentes inducidas, ¿vale? Inducidas desde adultos, para demanda atrófica. También se ha presentado otro de organoides. Organoides son, bueno, pues tiene todos los progenitores de la retina, no solo de fotorreceptores, también derivado de IPS. Este se está probando en Japón. ¿De acuerdo? Y también para pacientes con RP en estadio muy avanzado. Luego, hay otro ensayo, que este es el que más avanzado va porque está en fase 3. Este, bueno, lo promueve la empresa JCite, que a lo mejor os suena porque llevan muchísimo tiempo trabajando en eso, que están en California, ¿vale? Y esto lo que utilizan es una estrategia de neuroprotección. No es medicina regenerativa, no es poner lo que falta. Pero ya están en fase 3. Y una ventaja que tiene es que es por vía intravítrica y se pueden poner en las células más veces, ¿vale? Y luego tenemos otro parche de epitelio pigmentario para dermatitis atrófica, que es de la casa Luxa, y otro que es de la casa Endogena Therapeutics, que este está con progenitores de retina y de fotorreceptores. ¿De acuerdo? Todo esto se ha presentado en ARGO. Y creo que esa ya es la última. Pasa a la siguiente, porque la siguiente es un resumen, donde tengo pues, las distintas estrategias y los distintos genes. Que mirad, tenemos RPE65, RPGR, MIO7A, ABCA4, CEP290, PRPF31, CRX, RP1, la rodopsina, el RHO, el US2A, ¿qué más tenemos por ahí? El RP2, el FAM161A. O sea, tenemos para la ceguera nocturna congénita estacionaria, también se están haciendo el CNG-AB y el CNG-AB y el CNG-B6. Esos dos también se están haciendo. Entonces, tenemos una variedad de genes, terapias, ya pasa la siguiente, que ya he acabado, pasa. Una variedad de genes, una variedad de estrategias, un montón de farmacéuticas grandes metiendo dinero, que yo creo que es lo importante para que esto se mueva, así que bueno, tenemos que mantener la esperanza porque yo creo que sí que se está moviendo. Bueno, muchas gracias.
muchos genes, hay que aprender los nombres de muchos genes. Muchas letras. No, pero cada uno de ellos solo se tiene que aprender el suyo. Exacto, pero bueno, para eso es muy importante que Y vayamos... escuchar cuando hablan del suyo. Exacto. Para eso es muy importante que vayamos al oftalmólogo, que el oftalmólogo o la oftalmóloga nos derive a genética y la genética nos haga el estudio genético correspondiente. Entonces yo voy a dar paso ahora a la doctora Lucía Alonso, del Hospital Universitario Central de Asturias, que es la persona que ahora mismo se encarga de reconocer nuestros ojos aquí en Asturias a las personas con distrofias de retina. A ver si tenemos más suerte con la presentación y no nos da tanta guerra, ¿verdad, Lucía? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias como siempre, por supuesto, a Lucía por participar en esta mañana de sábado con nosotros, que todos sabemos lo duro que es la semana y para que luego encima del sábado vengamos a pasarla con más cosas de retina, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lucía. Bueno, gracias Andrés y gracias a la asociación, por supuesto, por invitarme a estas jornadas. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. El micrófono. Sí. No sé esto si funciona y para pasar... Ay, qué bien, sí. Vale. A ver si tenemos suerte. Bueno, perdonad por la presentación porque no es muy compatible con nuestro programa y no sé si saldrá muy ajustada, es un poco rara en algún caso, ¿eh? Pero bueno, como estaba diciendo, pues eso, para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Veo muchas caras conocidas. También es importante para mí compartir mesa hoy con compañeras y profesionales de la talla tanto de Mavi como de Rosa y por supuesto tener la oportunidad para poder mostrar un poco el trabajo que estamos haciendo en la unidad de distrofias hereditarias de la retina de Luca. Bueno, Rosa, uy. Pues no. Que te lo pasen a mano, sí. Sí, no, espera, a ver. Ahora sí funciona, parece, ¿no? O es el manual, no lo sé. Vale. Bueno, Rosa ya nos ha comentado ahora mismo, nos ha hecho una extensísima revisión de cuáles son los tratamientos aprobados hoy en día para las distrofias, como es el caso de Luxturna. Pero también nos ha presentado la grandísima cantidad de ensayos clínicos y preclínicos que existen hoy en día destinados pues a las enfermedades oculares, no solamente relacionados con la terapia génica, sino también con la terapia basada en células madre, terapias farmacológicas y también pues los implantes electrónicos, entre otros. Todo esto supone un avance muy importante y abre las puertas evidentemente a que en un futuro, que esperamos no sea muy lejano, puedan aprobarse otros tipos de tratamientos para estas patologías, como se aprobó el caso del Luxturna, ¿no? Además, por otro lado, lo que también podemos ver y que nos comentará seguramente Mavi, es que en la parte de lo que corresponde a la genética también se están dando muchos avances y muchos avances en las técnicas de diagnóstico molecular. ¿Esto qué significa? Pues significa que realmente se produce una revolución, ¿no? Una revolución en el mundo de las enfermedades oculares de origen genético. Y valorando este tema, en oftalmología, en el LUCA, lo que decidimos fue que debíamos evolucionar con todos estos cambios que se estaban dando. Y por eso, a finales del año 2022, y a propuesta de nuestra jefa de servicio, la doctora Begoña Bamonde, se aprobó la creación de la unidad de distrofias hereditarias de la retina en el LUCA, con el objetivo pues, de mejorar esa atención y abordaje de los pacientes con distrofias hereditarias. Esta unidad tiene un carácter multidisciplinar, está constituida no solo por el servicio de oftalmología, sino también por el servicio de neurofisiología, genética clínica y el laboratorio de genética molecular. El objetivo de la unidad es mejorar el conocimiento y especialización en las distrofias, unificar la práctica clínica tanto en el diagnóstico, seguimiento como en el acceso a posibles tratamientos,
Establecer una base de datos y revisar periódicamente pues, aquellos ensayos clínicos o tratamientos que puedan ir aprobándose y que nuestros pacientes pues, bueno, puedan beneficiarse de ellos, ¿no? Durante el año 2023 hemos realizado reuniones trimestrales con los miembros del equipo. También formamos parte de un grupo de trabajo, que es una red interhospitalaria a nivel nacional específica de distrofias, que es el grupo Xària de HR, que está coordinado por el doctor Jaume Català, del Hospital Sant Jan de Déu. Y en esas, bueno, hacemos reuniones mensuales, compartimos dudas, casos, información y bueno, también se trata de desarrollar protocolos en cuanto a tratamientos, seguimientos, etc. Y la realidad es que estamos muy orgullosas de poder formar parte de este equipo. También colaboramos con entidades relacionadas con las enfermedades degenerativas de la retina, como es el caso de Retina o la ONCE, y hemos desarrollado o creado una agenda específica de distrofias y un sistema de registro vinculado también a nuestro sistema informático El Milenio. Me gustaría hablar sobre todo ahora de estos dos puntos finales de la agenda y del sistema de registro con un poquitín más de profundidad. Bueno, en cuanto a la agenda específica de distrofias, esto es una consulta que hemos iniciado en julio del 23 y en la que vemos pacientes. Concentramos a todos nuestros pacientes que tienen este tipo de patologías, distrofias o sospecha de distrofias hereditarias de la retina. ¿Y qué es lo que hacemos en la consulta? Aparte de tenerles pues, horas esperando en la sala de espera y haciendo pruebas, etc. Tenemos que hacer una historia clínica muy detallada, conocer cuándo empezaron los síntomas, cómo fueron evolucionando, a qué edad se iniciaron. También debemos conocer sus antecedentes personales, tanto médicos como quirúrgicos, y los tratamientos que están tomando, puesto que también puede algunos fármacos producir toxicidad a nivel de la retina. Es muy importante conocer los antecedentes familiares, si existen casos de ceguera en la familia, si hay casos de sordera, si existe consanguinidad, todo esto para tratar de orientar lo que son las enfermedades o la clínica que presenta hacia posibles enfermedades de origen genético. Y luego llevamos a cabo una exploración oftalmológica completa. Lo que hacemos es hacer un registro de la mejor agudeza visual corregida que tienen. Hacemos campos visuales, test de colores, exploramos en la lámpara de hendidura, presión intraocular, fondo de ojo, evidentemente. También pruebas estructurales mediante la tomografía de coherencia óptica y pruebas de imagen como la retinografía, autofluorescencia y en aquellos casos que fuera necesario, pues pruebas de contraste como las angiofluorescein-grafías. Y todo esto, ¿qué nos proporciona? Pues nos va a proporcionar una serie de información que nos va a hacer sospechar de la existencia de una posible distrofia hereditaria de la retina. Cuando tenemos esa sospecha, lo que hacemos es, a continuación, solicitar unos determinados estudios complementarios para apoyar esa sospecha de distrofia, como son los estudios neurofisiológicos. Pero en ocasiones puede suceder que no tengamos tan claro que lo que el paciente tiene es una distrofia. Y en ese caso tenemos que pedir otro tipo de estudios. Tenemos que hacer otro tipo de estudios de diagnóstico diferencial, como serían pruebas de imagen, la resonancia magnética cerebral, orbitarias o determinados tipos de estudios analíticos. Evidentemente, no todo lo que llega a nuestra consulta con una sospecha de distrofia es una distrofia. En ocasiones pueden ser otros cuadros clínicos relacionados con otro tipo de enfermedades, ya sean autoinmunes, infecciosas o enfermedades oculares que no tienen que ver con un origen genético. Entonces, una vez que hemos descartado todas estas otras opciones, ya pasaríamos a solicitar el estudio genético. Y en cuanto al estudio genético, nos podemos encontrar con dos posibilidades, así por resumirlo mucho. O que encontremos los hallazgos que buscamos, que sería encontrar aquel gen que está relacionado y que explicaría la patología que tiene nuestro paciente, o que no encontremos hallazgos concluyentes en ese estudio. Esto no significa que no exista una causa genética responsable de la enfermedad que tiene el paciente. Lo que sucede es que a lo mejor con las técnicas, aunque esté ya muy avanzado, tendrá que avanzar mucho más, pero que las técnicas actuales de diagnóstico no han permitido identificar esa mutación, o que lo que se han detectado son variantes de significado incierto que hoy por hoy, con la información y la bibliografía que tenemos,
no podríamos decir que verdaderamente son las responsables de la enfermedad que tiene nuestro paciente. En estos casos, lo que sí que haríamos sería revisar esas pruebas al cabo de unos años para ver si han pasado de significado incierto a una categoría de patogénica o probablemente patogénica. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, ojo, ya sea con la confirmación genética o sin ella, sí que es conveniente solicitar consulta con las compañeras de genética clínica para que el paciente, bueno, pues reciba asesoramiento. Entre otras cosas, nuestras compañeras lo que van a tratar de explicar es el riesgo que nuestro paciente tiene de transmitir la enfermedad a su descendencia y en el caso de querer tener hijos, pues tener información acerca de cuáles son las distintas opciones reproductivas y según el caso, bueno, que podrían acceder a ellas, vamos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿y cómo accedemos a esta consulta? Pues a través del médico de atención primaria, a través de interconsultas de oftalmología, es decir, de oftalmólogos ya sea de nuestro área, del área 4 o de otras áreas sanitarias, también de otros especialistas como son pues los pediatras, neurólogos, endocrinos, cardiólogos, en el caso también de las distrofias sindrómicas. Hasta hace poco también nos llegaban pacientes procedentes de genética clínica, eran pues pacientes que venían remitidos de otros oftalmólogos para estudio genético y estas compañeras nos los mandaban, bueno, sobre todo para hacer el registro del gen afectado y también del fenotipo que tenían. Pero bueno, ahora ya nos los está mandando directamente a oftalmología. Y luego, también a través de la Asociación de Retina, dado el contacto tan estrecho que tenemos con ellos, evidentemente para cualquier paciente que requiera una cita de una forma más precoz o cualquier cosa que quieran consultar, bueno, ellos tienen nuestro email, tienen acceso también a nuestras compañeras de citaciones y también podríamos verlos por esa vía. Siguiente, por favor. Bueno, desde que, no os comenté que con esta consulta específica de distrofias empezamos en julio del año pasado. Desde entonces hemos visto 115 pacientes como primera consulta y los podríamos distribuir en tres grupos. Pacientes que ya vienen con un diagnóstico definitivo de distrofia, es decir, con su diagnóstico clínico, fenotípico, junto con la confirmación genética. Otro grupo de pacientes que vienen con diagnóstico de distrofia, pero o que no se han hecho el estudio genético o que el estudio genético que realizaron fue no concluyente. En estos casos, bueno, pues lo que tratamos es de ofrecer la opción de hacerlo con nuestras compañeras del laboratorio de genética molecular o de revisar las posibles variantes de significado incierto que hubieran salido en los estudios previos que tienen. Y luego un tercer grupo serían pacientes que acuden a nuestra consulta con una sospecha diagnóstica de distrofia. Estos son los pacientes en los que tenemos que discernir un poco si realmente es un cuadro de origen genético o se trata de patologías de otro tipo. Y una vez que ya tenemos claro que puede ser una distrofia, es cuando ya le haríamos todos los estudios que acabamos de ver. Bueno, y a lo largo de estos meses, ¿qué es lo que hemos podido observar? Pues a lo largo de estos meses yo lo que he visto en la consulta de distrofias de adultos es que a los pacientes no solamente les surgen dudas relacionadas con su enfermedad, es decir, con el diagnóstico, con el tratamiento, con la evolución, complicaciones, que si me aparece una catarata, una membrana, que voy a... No. Esta es la parte de lo que correspondería al abordaje médico-terapéutico y que podemos intentar solucionar o abordar nosotros los oftalmólogos. Pero es que en la consulta lo que he podido ver es que surgen otro tipo de problemas muy importantes que generan muchísima ansiedad en los pacientes, muchísima preocupación y que para nosotros también es importante. Es decir, surgen dudas sobre temas del ámbito laboral, qué va a pasar con mi trabajo, estoy de baja, me va a venir una inspección ahora, ¿qué voy a hacer? También en el ámbito social, cómo me puedo adaptar ahora a mi entorno, cómo voy a disfrutar de la vida. Incluso en algunas personas se ve claramente que requieren y necesitan un apoyo psicológico específico. Entonces ahí es donde nosotros como oftalmólogos no podemos ayudar, ahí no podemos ayudar. Y por ello, como nos parece que es importantísimo que desde el minuto 1 nuestros pacientes reciban ese apoyo psicosocial,
Lo que solicitamos a nuestra gerencia, la gerencia del área 4, fue poder contar con la colaboración el mismo día que pasamos la consulta de distrofias de un trabajador social que tuviera, por supuesto, experiencia en las dificultades que presentan nuestros pacientes, los pacientes con problemas visuales. Por lo tanto, bueno, evidentemente propusimos a un profesional de la asociación y que, como digo, estuviera con nosotros el mismo día que pasamos la consulta de distrofias, los viernes, allí en el LUCA, de manera que para cualquier paciente que tenga dudas acerca, pues eso, de temas laborales, de cuestiones, bueno, de cualquier otro tipo, hablar, charlar o que busque orientación en cualquier ámbito, pueda ir directamente a esta persona y, bueno, pues eso, con ella recibir un apoyo y orientarle un poco para no sentirse, como algunos pacientes nos dicen, a veces que se sienten solos y desorientados porque no saben ni siquiera cómo empezar a actuar con diagnósticos tan duros como pueden ser los de las distrofias. Entonces, bueno, lo que es la gerente de nuestro centro, pues dio el visto bueno, está de acuerdo con esta iniciativa. Los compañeros de Retina de la asociación también están dispuestos a colaborar y entonces esperamos en breve poder disponer, bueno, pues de esta figura en nuestro servicio y poder obtener, bueno, pues los efectos positivos que tanto buscamos en nuestros pacientes. Y realmente, bueno, es una iniciativa que para mí es muy importante. Pasamos a la siguiente también. Y siguiente, eso es. Bueno, otro punto que os quería comentar era el tema del registro de distrofias que tenemos vinculado al formulario del Millennium, a nuestro sistema informático. Este registro está desarrollado en conjunto con Informática de LUCA, bueno, con la ayuda, por supuesto, de Francisco Jimeno y Mercedes Moreno, que son nuestros informáticos de cabecera, que sin ellos no podríamos hacer nada. A lo largo de este tiempo y revisando los datos, la última vez que fue en febrero, teníamos 127 pacientes incluidos. Son pacientes que proceden de la consulta de distrofias, tanto de adultos como de niños, y también pacientes que todavía no han pasado por nuestra consulta, pero porque están ahora mismo en seguimiento con otros compañeros. Pero estos compañeros sí que nos han ido aportando los datos, entonces ya los vamos registrando también. Y bueno, y los ítems principales que tenemos en nuestro registro, aparte de otros, son el diagnóstico clínico y, por supuesto, el gen afectado. ¿Por qué es tan importante para nosotros registrar estos datos? Bueno, porque consideramos que lo que no está registrado, lo que no se conoce, es como si no existiera. Necesitamos saber el número, la distribución geográfica y, por supuesto, las características clínicas de las distrofias que tenemos en Asturias. Todo esto lo que va a fomentar es la investigación, además va a generar conocimiento sobre las enfermedades y además todo ello va a dar mayor visibilidad a este tipo de enfermedades, a las distrofias. Además de ello, favorecerá una, como pongo aquí, adecuada planificación sanitaria y una correcta distribución de los recursos. Es decir, la administración necesita saber que hay pacientes afectados, un número determinado, con este tipo de patologías y que están ahí y que necesitan unos recursos y se debe contar con ellos. Y además, lo que es importante también el registro, o para lo que es importante el registro es porque para nosotros, en el caso de que surja algún tratamiento o ensayo clínico del que pueda beneficiarse alguno de nuestros pacientes, para nosotros va a ser muy fácil poder localizarlos. Es decir, que surge un nuevo tratamiento sobre el RPGR, pues entonces vamos a poder detectar a todos nuestros pacientes que tienen mutaciones en ese gen. Luego veríamos si cumplen criterios, etc. Pero así la idea es que no se nos pase ni uno. Bien, continuamos. Entonces, analizando esta situación, lo que hemos podido ver es que en Asturias tenemos el SIERA, que es el Sistema de Información de Enfermedades Raras del Principado de Asturias, y a nivel nacional el RER. El RER es el Registro Estatal de Enfermedades Raras. A nivel del SIERA, lo que hemos observado es que no existe actualización a nivel de los datos de pacientes con distrofias. Y en cuanto al Registro Estatal de Enfermedades Raras, que el año pasado se incluyó la retinosis pigmentaria dentro del grupo de enfermedades raras a nivel nacional,
pues en el informe que se publicó a finales del año pasado, pues tampoco se habían volcado datos de la retinosis pigmentaria en Asturias. Entonces, bueno, para nosotros esto también es importante y para nuestra gerencia también. De manera que con el apoyo de la gerencia del área 4 y como unidad de referencia a nivel de Asturias en el tema de las distrofias, lo que pretendemos es desarrollar otros 2 proyectos. Uno de ellos es el de tratar de impulsar el estudio epidemiológico de las distrofias a nivel de Asturias y colaborar con la consejería para poder volcar datos a ese registro estatal de enfermedades raras en relación con la retinosis y que, si se puede, en 2024 y no en 2025, bueno, pues ya podamos tener una representación de cuál es la situación en Asturias, como han hecho en otras comunidades autónomas, porque en Asturias tenemos casos de distrofias, tenemos pacientes con este tipo de patologías y la administración debe conocerlo y debe saberlo. Bien. Entonces, bueno, nada, ya simplemente para acabar, tenemos mucho trabajo por delante, muchos proyectos. A mí lo que me gustaría es que el próximo año, y me voy a aprovechar, la asociación nos vuelva a invitar para poder mostrar si realmente todos estos proyectos van avanzando, los resultados también que tendremos con el trabajador social en la consulta, los resultados y poder hablar ya, bueno, pues un poco de cuál es esa situación epidemiológica, por lo menos de los pacientes que tenemos registrados en nuestro formulario y poder exponerlo, pues todo ello aquí. Evidentemente, para hacer todo esto se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y no puedo acabar sin dar las gracias, bueno, a todas las personas que forman parte de este proyecto, de esta unidad. En primer lugar, a Begoña Bamonde, que es nuestra jefa de servicio y la que prendió la mecha para que se creara y se iniciara esta unidad de distrofias en el LUCA. Por supuesto a mi compañera Paloma Rozas, que hoy no ha podido venir, pero bueno, que para mí es un apoyo fundamental, tanto profesional como personal. A las compañeras de neurofisiología, la doctora Consuelo Vallés, que la tenemos ahí, también a todo el equipo del laboratorio de genética, y dar las gracias en especial a Mavi, a su directora, a Mónica, que también está acompañándonos hoy, y a Elena, que la verdad que es estupendo poder trabajar con ellas. Y bueno, también por supuesto dar las gracias a las compañeras de genética clínica, a los compañeros informáticos que ya nombré, las compañeras de genética clínica, Inés y Noelia, no tengo foto, pero para la próxima aparecerán ahí. Como no, a la gerente de LUCA, que está apoyando todas las iniciativas que le estamos proponiendo y que esperamos que siga en esa línea y siga apoyándonos en un futuro con todo lo que se nos pueda ocurrir para avanzar. Y por último, me gustaría dar las gracias, por supuesto, a Andrés, a la Asociación de Retina y a todos los pacientes, porque al final son el motor y sois la inspiración para que podamos seguir trabajando en todos estos proyectos. Y nada más, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Yo doy fe del esfuerzo que supone sacar todo esto adelante, de lo duro que es el día a día en la consulta y de todas las tardes que Lucía ha dedicado este último año para conseguir que esto empiece a funcionar y que podamos seguir avanzando en la atención y en el diagnóstico y en el acercamiento al tratamiento en Asturias. Muchas gracias, Lucía, y a todo el equipo. Gracias. Bueno, Mavi, como siempre vamos con retraso. Ay, ¿dónde estás? Hola, bueno, está aquí a mi derecha la doctora María Victoria Álvarez, que ya en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir con ella un poco todo el trabajo del servicio de genética del Hospital Universitario Central de Asturias, de LUCA, y del servicio también entonces es una parte fundamental, como hemos visto toda la mañana, la genética dentro de lo que tiene que ver las enfermedades hereditarias de la retina, y no podíamos montar una unidad en Asturias si no contáramos con la colaboración y con el trabajo del servicio del laboratorio de genética de LUCA, que es lo que nos va a contar ahora María. Bueno, en primer lugar, muchas gracias.
tratamientos en 2022. Y sobre todo Andrés, persona a la que conozco cuando yo era joven y llegué al hospital y empezábamos a dar los primeros pasos en la genética desde la inmunología, porque la genética en Asturias nació en el servicio de inmunología y de hecho yo soy una inmunóloga reconvertida a genetista. A Andrés le hay que agradecer todo el inmenso trabajo que ha hecho durante todos estos años y que quizá hace que hoy estemos aquí y estemos en la posición que estamos en Asturias a nivel del diagnóstico de las patologías oftalmológicas y en concreto la que nos ocupa hoy, que son el grupo de las distrofias retinianas hereditarias. A los pacientes, a mí me encanta compartir con los pacientes experiencias porque antes tener una enfermedad genética era como algo que ya no tenía solución, era algo que tu vida se destrozaba y hoy en día y sobre todo en este campo, después de la excelente charla que hemos oído a Rosa, es que es la esperanza, es el futuro de ver todos esos tratamientos, unos fallarán pero otros van a llegar a los pacientes y ya tener una enfermedad de este tipo, de genética, ya no va a ser una cosa que te va a destrozar, digamos, la vida. Y a Lucía tengo que agradecerle el entusiasmo que tiene, que compartimos con ella y la verdad este proyecto es un proyecto muy ilusionante para nosotros porque la información genética genómica tiene que estar ordenada y tiene que ser transmitida a los pacientes de forma multidisciplinar, que es lo que intentamos hacer desde esta unidad de LOCA. Y sin más, y porque vamos con tiempo ya me corto, pues empiezo con mi presentación, me pasan las diapositivas y eso, y nada, la primera diapositiva, yo lo que quiero reflejar es un poco cómo hemos avanzado en Asturias en el diagnóstico genético genómico y en este caso centrado pues un poco en las patologías oftalmológicas. ¿Me pasas, por favor? Bueno, cuando en el año 2000 el presidente Bill Clinton, acompañado de Craig Venter y Francis Collins, presentó el borrador del mapa del genoma humano, ya parecía que se abría la puerta a la curación de todas las enfermedades, incluyendo las oftalmológicas, incluyendo las neurológicas, incluyendo las enfermedades muy minoritarias. Y efectivamente fue un punto muy importante, fue el punto de partida, pero fue durante 10 o 15 años con una innovación tecnológica tremenda en forma de secuenciación fundamentalmente, cuando hemos llegado al punto en que estamos ahora en el siglo XXI, donde ya estamos hablando de que estas enfermedades genéticas, genómicas, genéticas, bueno, es un poco... perdón, pasa para atrás. Ya las miramos con esperanza, las miramos con... ¿Me puedes pasar a la diapositiva anterior, por favor? ¿A la que estamos? Porque ¿Otra vez? No, anterior. ¿Otra más? Ahí, esa. Porque ahora ya estamos hablando de esos fármacos, de esas terapias génicas, esas terapias avanzadas, podríamos englobarlas todas como terapias avanzadas, ya vamos a poder tratar a esos pacientes, pero también tenemos armas legales para ejercer lo que se llama la prevención primaria en las enfermedades genéticas, que es evitar, cortar la transmisión de las enfermedades. Cortar la transmisión de esas enfermedades en las familias aunque haya tratamientos, porque yo creo que el objetivo de la medicina es traer al mundo personas sanas, aunque luego, bueno, pues en todos los casos no es evitable y aparecen las enfermedades y hay que tratarlas, ¿no? Esa prevención primaria, que ahora veremos qué recursos tenemos disponibles en Asturias en general, en todo el mundo para hacer eso. Y yo quiero poner aquí una foto que es la primera paciente que se trató en Asturias con Luxturna. No sé si hay alguna más, Lucía, yo creo que de momento no, pero esperemos que vaya saliendo y que vayan saliendo muchos más pacientes candidatos a esos nuevos tratamientos que van a ir surgiendo. Ahora sí, ¿me puedes pasar? Bueno, pues yo quiero hacer aquí un resumen, como aquí, de lo que tenemos en Asturias, los recursos disponibles en Asturias para el abordaje genético-genómico de las patologías oftalmológicas y vamos a centrarnos en las distrofias retinianas hereditarias. Pues ya lo ha contado Lucía, los servicios médicos que tenemos un servicio de oftalmología de referencia en Asturias con esa unidad. Tenemos un laboratorio de genética genómica que tengo el placer de dirigir con mi gran grupo, Mónica, que está ahí detrás,
y Elena, que hoy no ha podido venir, que son las que están focalizadas en las distrofias retinianas, donde hacemos todos esos diagnósticos, también en algunos casos pronósticos. Y aquí voy a hablar de un avance muy importante que ha impulsado el Gobierno, que es establecer una nueva cartera de servicios de genética genómica para garantizar la equidad en la prestación de estos servicios en todo el territorio nacional. Es decir, va a obligar a todas las comunidades a ofertar a los pacientes candidatos a un estudio genético una serie de pruebas que, si su hospital no las tiene disponibles, pues las tendrá que derivar a otro centro de referencia, ¿vale? Eso ha sido un avance muy importantísimo que concluyó en una primera fase en junio de 2023 y que esperamos acabar ahora en diciembre de 2023. Cada comunidad autónoma tiene un representante y yo soy la representante de Asturias. Y hay otro proyecto muy importante que ha tenido lugar en Asturias en este último año y que hemos alineado con esa cartera de servicios y que hemos montado en el UCA una plataforma de secuenciación masiva que nos va a permitir identificar todas esas variantes genéticas en todos esos genes asociados a las distrofias retinianas y que, por la importancia que tiene conocer el gen y conocer la variante cara a esas futuras terapias que puedan salir y que no es otra cosa más que lo que se llama medicina personalizada de precisión. Vale, también tenemos esa consulta de asesoramiento genético. Un paciente se hace un test y después de un test quiere saber, en muchos casos, aparte de cómo va a condicionar su vida laboralmente, qué riesgos tengo para mi descendencia, a qué puedo recurrir, qué opciones reproductivas tengo, porque no quiero seguir transmitiendo esta enfermedad. Hay una consulta de asesoramiento genético también en Luca como hospital de referencia. Y luego tenemos otra cosa importante, que es la unidad de reproducción. Hay dos maneras de ofertar a estos pacientes esas opciones reproductivas en caso de que deseen cortar esa transmisión, que es el diagnóstico prenatal, que es aquel que se hace sobre un embarazo en curso, y otro que supongo que muchos de los presentes en la sala conocerán, es el diagnóstico genético preimplantacional, que se realiza sobre embriones. Se coge una célula del embrión y se analiza si es portador o no de la variante genética, la variante patogénica que causa la enfermedad en esa familia. Pues también en el UCA tenemos una unidad de referencia de reproducción en donde se hace ese tipo de diagnósticos genéticos preimplantacionales. Ahora sí. Bueno, y este es el gran proyecto que ha impulsado y que va a garantizar esa equidad a nivel de todo el territorio nacional, que es el catálogo común de pruebas genéticas genómicas del Servicio Nacional de Salud. Ahí pongo una dirección de correo, esta presentación va a quedar en el ordenador, si alguien no la ve aquí es entrar al Ministerio de Sanidad, pero ahí pongo justo el enlace para ver ese catálogo común. Es un catálogo electrónico que no va a ser un catálogo estático, esto a medida que se vayan descubriendo los genes, se va a ir actualizando. Es algo que va a estar en continuo movimiento porque luego os contaré que no hemos llegado al tope del tipo de análisis genéticos que podemos realizar. Tenemos otro que va a llegar en breve, ahora os lo comentaré cuando lleguemos a ese punto, y que va a suponer una gran revolución porque muchos pacientes que hoy en día no tienen diagnóstico, probablemente dentro de 3 o 4 años lo tengan cuando lleguen esas nuevas tecnologías a la cartera de servicios del sistema público. ¿Me pasas, por favor? Y si entráis en ese catálogo, podéis desplegar, podéis ver las diferentes enfermedades. Yo he elegido enfermedades oftalmológicas y luego si picáis en estos iconos de aquí, pues os hará un despliegue de cómo se codifican esas patologías y las metodologías de estudio que se pueden hacer. Entonces, bueno, si alguien tiene interés puede entrar en la página del Ministerio y ver todo ese despliegue de pruebas. ¿Pasamos? Bueno, el otro gran proyecto alineado con cartera de servicios, pues dijimos en Asturias, antes del despliegue de cartera de servicios, tenemos previsto hacer un proyecto, crear en el laboratorio de medicina, porque en Asturias el Hospital Central de Asturias está organizado de tal manera que todos los laboratorios están juntos, sea de genética, sea de bioquímica, sea de hematología, sea de oncología. Entonces dijimos, vamos a desarrollar una gran plataforma de análisis genómico que dé respuesta a la cartera de servicios, desde muy diferentes aspectos, la oncohematología, los tumores sólidos, las enfermedades minoritarias y otra serie de patologías, ¿no? Y ese proyecto salió a la luz, hemos empezado a funcionar ya de modo masivo, digamos, en enero de 2023, hematología empezó un poco antes, y nos va a permitir desplegar esa cartera de servicios y, de hecho,
lo primero que hicimos fue internalizar todas las pruebas destinadas al diagnóstico de las distrofias retinianas hereditarias. Que la prueba o el estándar es el ESOMA. ¿Qué es el ESOMA? Pues lo ha contado muy bien la Rosa. Es decir, las proteínas están codificadas por genes. Pues lo que hace la técnica del ESOMA es rastrear todas esas partes del genoma que codifican esas proteínas. Pero eso no es todo el genoma, eso es lo siguiente que va a venir. Es decir, ahora lo que hacemos es el ESOMA, que nos permite identificar muchas de las variantes en genes asociados a distrofias retinianas hereditarias y nos permite pues, enfocar esos pacientes, dependiendo del gen, dependiendo de la variante, pues ahora no, pero en un futuro a los fármacos o a las terapias de elección, que es lo que se llama medicina de precisión. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, aquí hago un breve resumen porque estamos en construcción de ese registro de datos, porque yo estoy segura que hay alguna familia con el gen RS, lo recuerdo de cuando estaba en el doctoral, lo que pasa es que tenemos que recuperar todos esos registros antiguos que yo creo que todavía no tenemos. Y sí que creo que hay alguna familia con el gen RS que mencionaba antes la doctora. Entonces, esto es un pequeño resumen de los resultados positivos que hemos obtenido desde noviembre de 2022, porque nosotros ya hacíamos una parte de los ESOMAs aquí en Asturias antes de la llegada de la plataforma, y esos son los diferentes genes en los que hemos encontrado variantes. Y no me voy a parar en la esperanza o en la ilusión de poder identificar estos genes, y sí tenemos un MIO O7A, sí que lo tenemos aquí. Entonces, ya ha mencionado ella todo lo que hay en marcha. Para mí ha sido alucinante porque mi campo más de investigación es la neurología, las neurodegenerativas, y claro, ahí es muy limitado las opciones. Cuando vas a dar una charla a los pacientes poco les puedes contar, pero es que aquí es una esperanza de mirar al futuro, que dentro de 5 años esto va a ser totalmente diferente. Entonces, bueno, he puesto ahí ejemplos de edición génica y he puesto ejemplos de oligosancrisentido contra determinados genes. ¿Me la pasas, por favor? ¿Sí? Esto nos va también a llevar a esa prevención secundaria. Ya tenemos la enfermedad, la vamos a tratar a través de esos fármacos o esas terapias personalizadas, pero también va a llegar un momento que si estas enfermedades tienen tratamiento, van a entrar en programas de cribado neonatal, es decir, vamos a ser capaces de detectarlas precozmente en el bebé. Es lo que se llama la prueba del talón, que empezó con la fenilcetonuria y hoy está avanzando ya hacia enfermedades genéticas. Una de ellas que va a entrar próximamente en cartera es una neurodegenerativa muy grave, que es la atrofia muscular espinal. Pues van a entrar enfermedades oftalmológicas porque ya se está hablando de que va a entrar en ese cribado neonatal la hipoacusia. La hipoacusia, el GJB2 o el OTOF van a entrar en esos cribados neonatales, no tan inmediatamente, y posiblemente muchas patologías, muchas distrofias retinianas hereditarias entrarán en esos cribados neonatales que nos van a permitir una detección precoz y una implantación precoz del tratamiento que prevenga pues, esa eliminación o esa anormalidad de los conos, los bastones. Eso es algo que va a estar ahí en el momento que haya terapias eficaces contra varias de estas patologías. ¿Me pasas, por favor? ¿Y qué es lo que ha de venir? ¿Qué es lo que ha de venir desde el campo de la genética? Pues ese gran salto, esas familias que todavía siguen sin esas variantes identificadas, pero que sabemos que tienen que estar, probablemente no las tengan en esa zona del genoma que codifica las proteínas, las tengan en otras zonas del genoma que llamamos intrones, que son, digamos, como los enlaces, las uniones, los puentes que unen los exones, y que normalmente en un exoma no se analiza. Lo siguiente que ha de venir va a ser el genoma, es decir, lo vamos a mirar todo. Vamos a mirar las zonas que codifican la proteína, vamos a mirar los puentes que unen esas zonas que codifican proteínas. Y en eso Asturias está participando en una iniciativa también del Ministerio que se llama el programa Impact Genómica. Ya hay algún paciente, yo creo candidato, que me corrija Mónica y Lucía, que va a entrar en este proyecto Impact porque no le hemos encontrado nada en el SOMA y sabemos que tiene que tener algo. Y de hecho ya se han publicado algún artículo centrado en distrofias retinianas hereditarias en que caracteriza variantes patogénicas en esas puentes, en esas regiones intrónicas. Es decir, esto todavía no está en cartera de servicios ministerial, esto es un proyecto de investigación financiado por el Carlos III, pero va a haber un momento, y yo calculo que 4 años, 5, el genoma clínico va a estar en la cartera de servicios. Es decir, vamos a poder identificar muchas más familias. ¿Quiere decir que las vamos a identificar todas? No, porque hay muchas más capas genómicas. Hay la epigenómica, eso de la metilación del ADN.
Y hay otra serie de cosas que vamos a ir subiendo capas, pero el genoma sí que va a ser un avance importante para identificar esas variantes en esas familias que todavía no tenemos caracterizadas. Y ya acabo, he sido breve. Ya lo mencionamos y ya lo mencionó Lucía también por la unidad esta en la que hemos estado trabajando. Esto no sería posible sin el trabajo conjunto de personas, de profesionales, pacientes. Entonces, por eso es muy importante las asociaciones, las redes europeas de enfermedades minoritarias. Y en concreto, la European Reference Network, nos tenemos que poner esto como un objetivo, Lucía, entrar en la de ojos, entrar en la European Reference Network de ojo, porque es un foro que podéis, si buscáis en Google RNI, ojo, vais a entrar en esa página y veréis que es una página donde os describen todos los ensayos clínicos que hay en marcha. Hay un apartado dedicado a pacientes, hay un apartado en donde los facultativos, los oftalmólogos, pueden compartir casos que tengan dudosos acerca de su diagnóstico, y yo creo que vamos a añadir a esos objetivos que queremos presentar en la próxima día de la visión, el prepararnos para poder entrar en esa red europea de referencia. En el UCA ya está neurología, ha entrado en neurología por las enfermedades raras, enfermedades neurológicas raras, y yo creo que bueno, en ojos también tendremos la casuística necesaria para entrar. Y por mi parte nada más, y dar las gracias por la atención, y bueno, espero haber cumplido las expectativas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mavi, como siempre un placer escucharte. Le pido también a Lucía y a Rosa que se suman aquí con nosotros y abrimos un turno de preguntas para que también cualquiera que esté en la sala nos pueda trasladar un poco sus impresiones. Como veis, hay muchas cosas por delante, mucho trabajo que hacer y sobre todo muchas ganas de que todos y todas podamos acceder a este tipo de terapias en el futuro, ¿no? Y de trabajar ahí juntos para conseguirlo. Yo llevo las gafas puestas todo el rato, perdonadme, pero es que aquí da la luz de una manera que me funde, Entonces, si queréis, abrimos un turno de palabras. No sé si alguien tiene por ahí un micro para que las personas que lo hagan desde el micro se nos escuche bien. Venga, tenemos ahí unos 15 minutillos para hacer un poco de corte. Venga. ¿Quién se anima? Venga, no me digáis que ahora os va a hablar vergüenza, por Dios. Espera. David, aquí tenemos a nuestro querido compañero David. Hola. ¿Sí? Hola, David. Vale, quería preguntarle a Rosa, que estabas hablando de las terapias genéricas. Había una que estaba para que pasara a fase 3 y que fue como cancelada porque quería la EMA unas 15 palabras y tal. ¿Ese objetivo no se puede la EMA? O sea, lo de 15, o sea, no se puede rebajar ese objetivo a 10 porque estaba dando resultados. Sí, no, te explico. No ha sido solamente un ensayo, ha sido el de coroideremia, el de RPGR y los de ProQR con oligonucleótidos antisentido. Ha sido un fallo de los investigadores. Cuando han diseñado el ensayo clínico, se han puesto un objetivo que era muy ambicioso y que estas terapias no son capaces de alcanzar. Pero las agencias reguladoras, que son en Estados Unidos la FDA y en Europa la EMA, son muy estrictas. Si tú te has puesto ese objetivo, es el objetivo primario, es lo que llaman el primary endpoint. Tú te has puesto ese objetivo y no lo has alcanzado. Por lo tanto, no te considero eficacia, porque Luxturna está aprobado y los pacientes no mejoran tres líneas. O sea, 15 letras son 3 líneas. De un ETDRS tiene 5 letras cada línea. ¿Vale? Luxturna no mejora en 15 letras. Y se ha aprobado. ¿Por qué? Porque se desarrollaron otras medidas que se pusieron como primary endpoint. Uno era el test de movilidad. A lo mejor habéis oído hablar de él, que es como un circuito en el que se diseña con obstáculos y entonces se mide el número de errores que hace el paciente para completar el recorrido y el tiempo que tarda en recorrerlo. Y ese era el primary endpoint y mejoró. Y el segundo objetivo era que mejorase el FST, que es como el umbral de sensibilidad, ¿no? Entonces lo que pasaba era que mejoraban cómo se manejaban cuando bajaban la iluminación.
luego se estaba demostrando que mejoraban cómo se manejaban en oscuridad. Y ese fármaco se ha probado sin que se alcance una mejoría de 15 letras. Es porque en el diseño del estudio estaba puesto que se iba a alcanzar otro objetivo de mejora. Entonces lo que piden tanto la EMA como la FDA es que pues, repitan los estudios y pongan otro plan variando. Que podían haber entrado a que los pacientes han mejorado los objetivos secundarios, pero se han puesto rígidas y han dicho que no, y no lo han aprobado. Están teniendo que repetir esos ensayos con los objetivos. Pero bueno, ahí estamos, o sea que tardaremos un poquito más. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Sobre todo la gente investigando y las asociaciones apoyando. Venga, más preguntas. Venga. ¿Quién se anime? Venga. Aquí. No sé. Hola, buenos días. Son dos breves preguntas para la doctora Rosa. Cuando hablabas antes del PRP2 y el PRP31, supongo que te referías al plasma rico en plaquetas. No. Creo que en la última diapositiva mencioné que había una estrategia terapéutica para el gen RP2, pero es el nombre de un gen. Es el nombre de un gen. Y otra era para que sean efectivos los implantes esos de visión artificial, tiene que existir la bióptica, ¿no? Si le pones en el ojo, sí. Si le pones cortical, no. Claro. O sea, si le pones en la retina, bien el retiniano, subretiniano o supracoroideo, tiene que haber nervio óptico y el paciente tiene que no ser amblíope, no tener ojo vago, porque entonces no tiene desarrollado en la parte del cerebro que recibe la información de ese ojo. Pero si pones un implante cortical, no necesitas que el ojo funcione, ni el nervio óptico. Lo que pasa es que eso, yo que soy oftalmóloga, me pilla un poco más lejos. Pero por ejemplo aquí tenemos un investigador que es Eduardo Fernández, de la Universidad de Elche, está Eduardo, ¿no? Que hace ya bastantes años que trabaja en implantes corticales. A nivel de cerebro, sí. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, yo aprovechando así este silencio, lo que sí quiero también insistiros en la importancia de que participemos en la consulta de la unidad de historias de retina, que intentemos, tenemos que ser muy estrictos a la hora de no perder ninguna cita. Si hay cualquier dificultad para acceder a las citas, desde la asociación podemos también ofreceros acompañamiento y todo lo que tenga que ver con el tema de cambiar citas, en que tenemos contacto directo con el equipo, así que es importante que también respetemos un poco el funcionamiento de la consulta y que no se pierda ninguna cita, ¿vale? ¿Quién más preguntaba? Venga, esto era de impasse. Venga, creo que no tenéis preguntas. Que a mí me pregunté luego mucho. Y a Salomé, y a Julia, y a... Venga, Ramón. Y esa, en realidad, no sé si va para ti o para Lucía, porque comentasteis algo de un nuevo posible servicio en la unidad de distrofias relacionado con el aspecto laboral y de acompañamiento. ¿Eso? ¿Puedes desarrollar eso? Bueno, eso nos tocará a la asociación. Eso es lo que comentaba un poco Lucía, de que por parte de la asociación pondremos a disposición de la unidad también una de nuestras trabajadoras sociales en ese espacio para que cualquier persona pueda contactarnos en un primer momento y luego desde ese momento ya poder definir pues, un abordaje de las necesidades que esa persona o esa familia tenga, pero que por lo menos no se vaya de la consulta sin saber que tiene cerca a alguien que ha pasado también por su situación y que puede también darle el apoyo, ¿no? Sí. Es un poco lo que nos demandaba también Lucía, ¿no? Y el servicio. Y sobre todo porque hay veces que para todas esas dudas, aunque una en la consulta pueda recomendar que acudan a las asociaciones, a su médico de cabecera, etc., hay veces que el impacto del diagnóstico es
tan potente que cuando volvemos a citar al paciente, al cabo de 3 o 4 meses para resultados o lo que sea, vemos que no han tenido fuerzas para moverse, para acudir ni a una asociación, ni al médico de cabecera, ni a buscar ayuda. Entonces yo creo que si in situ, en este mismo momento, en caliente, podemos acompañarles a esta figura, al trabajador social, aunque no vaya a resolver todos los problemas en ese momento, sí que les puede dar pie a empezar a orientarse un poquitín a qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y no quedar como de repente perdidos en casa sin saber dar ese paso. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo que tenemos con esta figura del trabajador social. Esperamos que funcione todo muy bien. A ver, veremos. También hemos solicitado ayudas a diferentes instituciones para poder también mantener eso en el tiempo. Así que esperemos que todo vaya bien. Vale, ¿qué más cosas? ¿Alguna pregunta más? ¿Quién? Mónica, venga. Mira, no es una pregunta exactamente. No es una pregunta exactamente. Es una vez que cada paciente ya tiene localizado su gen, los que lo tengamos, y quiero decir, y por lo que decías, algunos de los tratamientos ya están como funcionando. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se inicia? Digo, yo voy a mi oftalmólogo y le digo, pues tenéis que ser el R8, bueno, es muy difícil las letritas, y los números, el que sea. ¿Cómo se inicia ese tratamiento? Porque ahí es donde no entiendo muy bien cuál es ese proceso de, pues, bueno, con este G, lo que hablaba la Rosa, de, pues, se implanta detrás de la retina ese chip, o, bueno, los distintos tratamientos que van surgiendo. ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo se inicia un proceso de tratamiento? ¿Quieres decir cómo os localizamos cuando hay un tratamiento disponible? Sí. Bueno, supongo que aquí sería exactamente igual que en Castilla y León. Cuando surgió Luxturna, desde la consejería contactaron con cada hospital para ver qué pacientes teníamos con RP65 y desde los hospitales se identificó a los pacientes y se les envió para el tratamiento. Yo creo que no hay nadie que sepa que tiene mutación en el gen RP65 que no haya sido tratado. Una cosa que sí que es muy aconsejable es estar en los registros. Entonces, ya, sí, aunque no funcione el estatal o no nos hayan volcado los datos o tal, no preocuparos porque desde la consejería preguntan a los hospitales. Entonces, estando en la base de datos del hospital, os van a encontrar, ¿vale? Pero también es aconsejable estar en los registros estatales. Y hay dos registros. Uno, que es el estatal, que vuelca datos desde las comunidades autónomas, que eso vosotros no os tenéis que ocupar, son los profesionales los que vuelcan los datos. Y hay otro que también podéis utilizar, que es el registro de pacientes. El registro de pacientes está en el IER, que es el Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Ya sabéis que el Instituto de Salud Carlos III es la institución que organiza la investigación sanitaria en nuestro país, del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Entonces, en el Instituto de Salud Carlos III tienen un registro en el que vosotros podéis subir un informe oftalmológico y vuestro informe genético, y también en ese registro os pueden localizar. Si tenéis alguna duda, subís vuestros informes y bueno, yo creo que desde la asociación podéis ayudarles a subir. Sí, estamos en ello. Es el registro que decíamos al principio en la memoria de los Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, del que formamos parte y en el que vamos escribiendo a todos los miembros de la asociación. Sí, en esa asociación en Onero tienen una técnico que no hace falta que estéis en la asociación, podéis ser pacientes que no estén asociados. Sí. Que tú contactas con Agurzane, que es Agurzane Rivas, que está en Bilbao, que es la técnico de esa asociación, es una asociación de asociaciones, y entonces le mandéis no sé manejarme con la plataforma y además no la veo, pues tú le mandas los informes, ella te ayuda y te los sube y quedas completamente registrado y localizado. Y es más, te pueden encontrar investigadores de otros países que buscan mutaciones, o sea, que buscan enfermos con mutaciones muy raras. Que ahí también la última red que comenté en ese sentido también es de mucha ayuda, las European Reference Network, pero por el objetivo que decía Lucía de hacer ese registro de asturianos, yo creo que es uno de los principales porque tenemos muchos pacientes activos que yo creo que están un poco perdidos. Además, luego hay otro proyecto del Ministerio en relación con la cartera de servicios de genética genómica, que es organizar lo que llaman un sistema de información genómica genética, de tal manera que se puedan tener almacenados todos los datos genéticos
genómicos de los pacientes de una comunidad, una especie de repositorio, y de ahí se pueden explotar esos datos y sacar todos los pacientes que tienen pues una mutación en el RP65, una mutación en el MIO7A, todo eso. Son proyectos que están todos alineados, porque si algo hay que decir es que se ha tomado muy en serio el Ministerio el tema de la genética genómica, sobre todo a raíz de todos los tratamientos que van a ir apareciendo. Se estima que de aquí a 2027 aparecerán como 8.000 o 9.000 tratamientos personalizados nuevos. Entonces, digamos, de algún modo hay que tener esos registros actualizados para localizar a todos los pacientes susceptibles de... Déjame decir que nosotros sí que formamos parte de la RNA. Tampoco aporta. No tiene nada, por Dios. Tampoco aporta demasiado. Vamos a ver. Es verdad que cada 6 meses nos piden los datos de pacientes nuevos y revisiones que hemos visto, cuántos han acudido a baja visión, cuántos se ha hecho electrofisiología, si hay diagnósticos genéticos nuevos. Todos esos datos se mandan cada 6 meses y actualizados anualmente. No sé en principio cómo los guardan, pero la única cosa que está funcionando y no del todo muy bien es lo que llaman el Clinical Patients Management, no sé qué, que es donde se comparten casos. Las aportaciones son escasas, esa es mi experiencia. Y bueno, sí que es verdad que los que más contestan pues son los que más experiencia tienen, pues Bar, Isabel, y bueno, pues que algún caso dudoso pues te pueden ayudar. Pero bueno, hay como una vez al mes como una reunión, pero digamos que el lema de la red es el conocimiento viaja, no el paciente. Eso es el mismo lema del Sistema de Información Genética Genómica o de otros proyectos que tiene el Ministerio, que viaje la información y que nunca viaje el paciente. Y entonces tú tienes ese sistema de información, pero en realidad tienes que subir los datos, la historia, o sea, no es... inicialmente cuando se formaron las redes europeas querían que se hablasen los sistemas informáticos, pero fijaos en España el lío que tenemos que no se hablan los sistemas informáticos de las autonomías como para que se hablen el francés con el belga, con el danés, con el italiano, con el español, de Asturias, de Castilla y León. Entonces, eso están todavía trabajando en ello y es complicado de resolver. Con lo cual, lo único que hay es que si tú subes un caso, pues algún experto puede entrar o no y darte su opinión. Y el responsable siempre es el médico local, nunca el que te ha dado la opinión. Ya. Quería decir a eso que dices de la interoperabilidad, lo que persigue el proyecto SIGENES, que está financiando con dinero europeo, es precisamente eso que acabas de decir, que se comparta la información, en este caso a nivel europeo, es decir, que ahí entran en juego ya los informáticos, que se hagan esos repositorios autonómicos interoperables, por lo menos en todo el Estado español, pero también a nivel europeo, pues lo que exige ese dinero europeo que nos han dado. Entonces, bueno, yo la experiencia con la red de Neuro pues es buena, sobre todo en esa parte de los casos dudosos, de presentar casos y tal, pero bueno, tú que tienes más experiencia. No, pero es eso, lo que he dicho, lo que más aporta es lo que tú dices, los casos dudosos, poco más. Bueno, yo simplemente quiero dar las gracias a las tres porque, como siempre, son un poco escucharos y compartir y, sobre todo, estar en el día a día del trabajo que hacéis y del cariño que dedicáis a vuestro trabajo y a la atención a los pacientes, que es lo que realmente